experiences and lessons learned, providing practical examples of how just transition is being integrated into these countries' national climate action. Uh, as mentioned by Blanca before, the integration of just transition approaches can help ensure the climate policies support decent work, social protection, gender equality, and action and active participation of workers, employers, and other stakeholders in a fairer, greener future. This had been recognized within the UNFCCC process in creation of the Just Transition Work Program and the work that has been done under response measures work program all these years. And this hope will be strengthened through an excellent panel of speakers whom we have today, who would promote an integrated approach using available tools and good practices of integrating just transition in current NDC process. I especially look forward to you, the participants, the interactions with the speakers, and hopefully also sharing insight from your own countries and your experiences. Thank you all for the attention and wish you a successful webinar. Back to you, Blanca. Muchas gracias, Vintura, por tu intervención. Vintura es el jefe del equipo de la Unidad de Apoyo Técnico a la CNS de la Secretaría de la Comisión Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Entonces, a continuación, les voy a hacer una presentación sobre la agenda que tenemos para hoy y pues voy a dar inicio con mi propia intervención por parte de la OIT. Entonces, voy a compartir en este momento pantalla. Bueno, como ustedes pueden ver, un momento, por favor. Los objetivos que tenemos para hoy son, el primero de ellos, destacar por qué integrar la transición justa en la CNS es clave para una acción climática inclusiva, como nos venía comentando también nuestro colega. Dos, revisar avances y retos en América Latina y el Caribe. Y tercero, conocer herramientas para incorporar la transición justa por parte de la OIT y también tenemos el acompañamiento del PNUD en las CNSs y vamos a revisar finalmente casos inspiradores de países comprometidos con la transición justa y para ello contamos con la participación de representantes de los gobiernos de México, Jamaica, Colombia y Costa Rica. Entonces, bueno, con esto de antemano, entonces voy a dar inicio a mi propia presentación, que básicamente busca motivar la integración de por qué es importante integrar la transición justa en la CNS 3.0 y qué avances y desafíos tenemos en la región en esta línea. Bueno, porque es importante, muchas razones, ¿no? Como ya lo dijo Ventura, pues básicamente lo que queremos acá es utilizar la acción climática como una oportunidad, verlo como un motor para el desarrollo social y económico y para la creación de empleo. También es un importante elemento para poder revisar posibles cuellos de botella que se puedan dar para la implementación de nuestras CNS en términos de qué habilidades y capacidades se requieren para la adopción y ampliación de tecnologías clave para poder cumplir con nuestras metas climáticas. En tercer lugar, porque es una oportunidad para generar un amplio apoyo de políticas y programas ambiciosos mediante diálogo social y participación de partes interesadas, así como demostrar a los socios nacionales e internacionales un compromiso con procesos y resultados justos, así como la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Para ello, desde la OIT, nuestra principal guía orientativa sobre cómo poder incorporar la transición justa se encuentra enmarcada en nuestras directrices de transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, que es este documento que les señalo en la parte derecha de mi diapositiva. Bueno, también en ese sentido es importante, ay, bueno, me voy a ubicar, em, entender por qué es importante en términos de aplicabilidad y relevancia, ¿no? Normalmente las estrategias de transición justa o la manera como se incorpora la transición justa tiene que ver tanto con las medidas de mitigación como de adaptación al cambio climático. Entonces, como les decía, se visualiza como una oportunidad para maximizar estas oportunidades que nos trae la acción climática y poder minimizar y poder comprender y abordar los posibles impactos negativos que podamos tener tanto a nivel de poblaciones, territorios específicos y sectores en toda la economía. Asimismo, pues involucra varias temáticas, ¿no? Involucra
cuáles son esos impactos que se pueden visualizar en términos de trabajo decente, que se podrían ver afectados ya sea positiva o negativamente en esta transición, cuáles son esos efectos o esas medidas distributivas que tendríamos que implementar, cómo poder incorporar un enfoque de igualdad de género y no discriminación y atender a los grupos con especial situación de vulnerabilidad. Y asimismo, involucra toda la serie de arreglos institucionales y también enfoques basados en evidencia para promover un diálogo social participativo que también incorpore diagnósticos y análisis sobre los impactos en el empleo y los impactos sociales que podamos comprender, así como un enfoque en todas las instancias de gobierno y cómo poder realizar mecanismos de coordinación y coherencia entre las políticas y cómo vincularlo con los diferentes marcos de planificación y políticas públicas existentes en los países, más allá de las NDC, ¿no? Que se vea como un mecanismo para poder integrar diferentes políticas. También en cuanto a disposiciones orientadas a la acción, lo que buscamos con incorporar la transición justa es poder tener formulaciones claras orientadas a la acción y que puedan definir medidas en diferentes áreas de política. Entonces, como les comentaba, desde la OIT contamos con estas directrices que nos dejan ver 9 esferas de política que podrían ser tenidas en cuenta para esta incorporación. Entonces, esto involucra las esferas de la competencia, el desarrollo de competencias, el empleo, la protección social, salud y seguridad en el trabajo, empresas sostenibles y todo el marco de derechos. Entonces, para poder hacer una integración efectiva de esta transición justa, hay algunos aspectos clave que deberían considerarse para esta implementación. Entonces, en primer lugar, este abordaje transversal, que como les decía, puede involucrar medidas tanto de mitigación como de adaptación y debería también estar articulada con esos medios de implementación y cómo poder definir metas y medidas concretas, específicas, tangibles, orientadas a la acción, pero que tengan referencia a otras políticas relevantes, que haga como una conexión entre ellas. En cuanto al financiamiento, se considera, y yo creo que es un tema clave que estamos viendo de cara a la COP30, cómo reconocer la necesidad de financiar las medidas de transición justa e identificar fuentes posibles de financiamiento, incluso desde la misma definición de estas medidas que se puedan incorporar en las NDCs. Y también todos los mecanismos de coordinación, roles y responsabilidades. La transición justa involucra múltiples dimensiones y múltiples necesidades de coordinación de políticas por lo que requiere pues una fortaleza en términos de la gobernanza que pueda darse para aprovechar los diferentes roles de las entidades y poder respaldar la rendición de cuentas de todas estas medidas. Específicamente desde la OIT, ¿qué estamos haciendo, qué hemos venido acompañando para poder realizar estos procesos de apoyo a las NSs en esta versión 3.0? Bueno, a nivel global, contamos con una serie de herramientas, por ejemplo, esta que ustedes ven en pantalla, que realiza un mapeo y una línea de base sobre en este momento cuál es el panorama, cuál es esa fotografía de qué tanto los países han venido incorporando las NSs en sus documentos de política. También contamos con algunas guías de política temáticas específicas en materia de protección social, habilidades empresas en las NSs, género, entre otras. Y algunos estudios de caso, ya creo que hemos tenido un buen aprendizaje de estas primeras 2 versiones de las NSs que es importante compartir. Por eso en la última parte de esta sesión vamos a estar incluso presentando algunas de estas experiencias, ¿no? Pero ya desde OIT hemos venido aprovechando todo este material para poder dar una buena línea orientativa a los diferentes países que están interesados en incorporarla. También es importante reconocer el aprendizaje o el intercambio de conocimientos que se debe dar para poder avanzar en esta materia. Como lo mencionaba nuestro colega de la Convención Marco de Naciones Unidas, se están dando unos diálogos enmarcados en la COP que están dirigidos a poder fortalecer este programa de trabajo decente y por eso nosotros desde OIT venimos también contribuyendo en esta línea y estamos promoviendo kits de recursos para el desarrollo de estas capacidades, ¿no? De cursos de formación, procesos que integren la participación de diferentes actores. Y también, por supuesto, mecanismos de monitoreo, ¿no? Cómo entender la transición justa
en esas tendencias, en esos cambios que se puedan presentar. Para ello es importante tener en cuenta una serie de indicadores que nos pueden acompañar en este camino. A nivel nacional, diferentes procesos, algunos países que nos acompañan el día de hoy, pues hemos tenido la oportunidad de brindarles digamos, evaluaciones o tipos de diagnósticos que nosotros hemos podido realizar para poder tener en cuenta cuál es esa línea de base que tienen los países. Quizás en el caso de Jamaica, por ejemplo, el colega Omar nos va a ilustrar un poco sobre esta línea. También hemos podido hacer uso de diagnósticos rápidos de transición justas para la CNS. Sabemos que son procesos que se realizan en tiempo muy limitado y por eso contamos con herramientas rápidas para poder tener una panorámica sobre cuáles son esos puntos de entrada que se podrían proponer para los diferentes países de acuerdo a su contexto nacional. En cuanto a desarrollo de capacidades, hemos venido fortaleciendo a los socios, nuestros diferentes socios a nivel de los ministerios, a nivel sectorial. Y por supuesto, en la configuración tripartita de la OIT también hemos venido haciendo diálogos nacionales, regionales y de cooperación sur-sur, así como acompañar a nuestros constituyentes. Somos, como les menciono, una organización tripartita que apoya la participación de empleadores, trabajadores, gobierno, pero también reconocemos que la transición justa requiere incluso vincular a otras partes, a la academia, también a las comunidades locales más afectadas por la transición, así como un apoyo temático, ¿no? Esto depende mucho de las prioridades de cada país, pero en realidad hemos venido pues abordando las diferentes temáticas según la necesidad de cada uno de los países donde estamos apoyando. En general, ¿cuál es la panorámica sobre cómo se ha venido incorporando las CNSs? Entonces, es realmente muy creciente, cada vez ha venido adquiriendo mucho mayor impulso, ha crecido notoriamente, el 18% de las CNSs desafortunadamente tienen una falencia y es que no hacen referencia a procesos de diálogo social, que es algo deseable para poder incorporar la voz y la participación de los diferentes actores. Sin embargo, pues vemos con, digamos, con buena esperanza el hecho de que el 39% de las CNS a nivel global incluyen referencias específicas a la transición justa y 68% incluyen referencias específicas también a temas como el empleo. En cuanto a qué tanto se visualizan en esta incorporación de las CNS, las diferentes esferas de política que les he venido comentando, bueno, el panorama global es este, ¿no? Básicamente, dentro de las que más se incorporan son las políticas relacionadas a empresas sostenibles, al desarrollo de capacidades, también al el tema de derechos, el marco de derechos que involucra incorporar los temas de trabajo decente en el empleo, las políticas activas del mercado de trabajo y luego, digamos que un poco menos fuerte estaría los temas relacionados con la protección social, la seguridad y salud en el trabajo y el diálogo social y el tripartismo. A la derecha ustedes pueden ver una imagen de cuáles son esos grupos objetivos que tradicionalmente involucran los procesos de transición justa en las CNSs. Entonces vemos que es notoria la gran participación o digamos impulso que se le da a las mujeres, a los jóvenes y a los niños y a otros tipos de, bueno, los trabajadores mayores, a los de mayor edad, a las comunidades más afectadas por la transición. Esos serían como los principales grupos objetivos. Y bueno, y para cerrar esta parte, un poco ilustrar rápidamente nosotros desde América Latina y el Caribe en general, cómo estamos respecto a esas prioridades de política que les acabo de comentar, ¿no? Básicamente, vemos que vamos muy al nivel de cómo se está incorporando en otras regiones. Sin embargo, hay temas como la protección social, donde quizás estamos un poco por debajo del promedio de cómo se ha venido incorporando en otras regiones. También vemos que temas como el desarrollo de habilidades, por el contrario, para América Latina y el Caribe es mucho más importante que quizás en otras regiones. Y también llama la atención el hecho de que la gobernanza en muchas de las NS se incorpora de manera directa cuando hablamos de transición justa, así como todo el marco de derechos. Y por supuesto, interesante también notar que aunque la estadística que les muestro es que la mayoría de las NS no incorporan procesos de diálogo social, afortunadamente en nuestra región ese promedio es un poco mayor y contamos con una mayor mención de estos mecanismos de diálogo social que se requieren.
Y bueno, esta es una mirada rápida, pero no voy a hacer mucho énfasis acá porque la idea es que para eso están nuestros invitados especiales, para que nos cuenten mejor sobre cómo se ha venido incorporando la transición justa en nuestra región, pero hicimos un mapeo, estamos finalizando un estudio que esperamos compartir con todos los participantes a este evento sobre cómo está avanzando América Latina con casos específicos y estamos para eso tomando en cuenta los casos de Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Jamaica. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, lo que les acabo de señalar en las barras se ve ya a nivel de cada país, ¿no? Que tanto a través de las medidas, de la incorporación que se tiene en las CNS, se pueden especificar algunas de las esferas de política de la transición justa. Entonces, bueno, quizás esto ya lo había comentado, pero es simplemente interesante ver cómo cada país va definiendo sus prioridades nacionales y cómo vamos todos avanzando de alguna forma de manera muy similar. Yo creo que temas como salud y seguridad en el trabajo, que pues no fueron tan mencionadas en la primera y segunda ronda de las CNSs, seguramente van a adquirir mucha mayor fuerza con los diálogos que estamos teniendo alrededor de los temas de adaptación al cambio climático y cómo poder tener medidas mucho más precisas, que yo creo que en esa materia temas como la protección social y la seguridad y salud en el trabajo van a tomar mucha fuerza en los próximos años. Muchísimas gracias por su atención. Quería simplemente señalar que esta presentación pues la he hecho en colaboración con mi colega Carolina Ferreira. Ella es oficial técnica del programa de acción de transición justa y bueno, me disculpo porque tampoco creo que me presenté directamente. Mi nombre es Blanca Patiño, especialista en transición justa y empleos verdes de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Entonces, muchísimas gracias. Con eso finalizo mi intervención y a continuación, entonces, le doy la palabra a nuestro colega del Programa de Naciones Unidas. Por favor, Gianluca Merlo, acompáñanos con tu intervención, donde él va a presentarnos sobre los aportes que desde el PNUD se han venido desarrollando alrededor de la transición justa y algunos casos prácticos que Gianluca tiene para nosotros. Adelante, Gianluca, con tu participación. Gracias. Primero confirmar, voy a compartir pantalla, me confirman si pueden ver bien. Te escuchamos y vemos bien. ¿Logran ver la presentación? También, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, en beneficio que tenemos traducción simultánea, tengo la presentación en inglés y voy a hacerla en español para continuar. La idea es básicamente presentarles lo que estamos haciendo desde PNUD y particularmente desde el programa Climate Promise. En este momento es una de las mayores iniciativas para el apoyo de los NDCs con la integración de transición justa. Y lo principal es que el concepto de transición justa no es solo un concepto, es un compromiso y lo integramos dentro de toda nuestra programación para integrar la justicia, los derechos humanos, la inclusión de acciones climáticas y sobre todo viendo el apoyo de la biodiversidad. Es un elemento clave para dentro de las NDCs para el fomento del diálogo nacional conjunto que permita construir una visión compartida reflejando realidades y aspiraciones locales, lo cual es clave para implementar una transformación tan transformadora como la que es contenida en los NDCs. Si se diseña adecuadamente, y repitiendo lo que se ha dicho ya anteriormente, la transición justa puede crear empleos verdes con salarios justos, protección social, contribuir significativamente a la reducción de la pobreza e inclusión social, empoderamiento de grupos de mujeres y grupos marginados mediante educación y plataformas de formación específica. Esto en su conjunto conlleva a la posibilidad de impulsar múltiples ODS al mismo tiempo, en paralelo, como erradicación de la pobreza, igualdad de género y crecimiento económico sostenible. Sobre todo hay un tema muy importante de esta agenda que es necesario para la implementación de los NDCs, que es generar el apoyo público a las políticas climáticas, demostrando beneficios
tangibles socioeconómicamente hablando. ¿Por qué la transición justa es importante para los NDCs? Continuando con esa idea, y por qué es importante desarrollarla adecuadamente, es que si se gestiona mal este proceso, puede tener un efecto rebote generando desplazamiento laboral, especialmente en sectores dependientes de combustibles fósiles, que es uno de los targets de una de las metas, ¿no? Para estar dentro del alineamiento a 1.5 grados. La marginalización de comunidades indígenas y locales por el uso de tierras, por ejemplo, en desarrollos de energía renovable o procesos de minería, es otro riesgo. Ampliación de las brechas de género y generación de desigualdades sociales. Degradación ambiental, incluyendo la pérdida de biodiversidad. Es por esto que es sumamente importante que en el desarrollo de estas herramientas, de estos procesos, se genere un enfoque holístico y siempre inclusivo. En resumen, y antecediendo lo que los colegas también mencionaban, es que hay 5 elementos clave: empleos verdes, reducción de pobreza e inclusión social, un tema claro de empoderamiento de mujeres y grupos marginados, avance con los ODS en paralelo y incremento del apoyo público. ¿Qué estamos haciendo en este momento desde PNUD? El 38% de las NDCs y el 56% de las estrategias de largo plazo ya hacen referencia a la transición justa, y su impulso sigue creciendo. Bajo la iniciativa de Climate Promise, estamos apoyando en este momento a 50 países y territorios para fortalecer estos principios, procesos y prácticas de transición justa, utilizando el marco del Climate Promise para incorporarla en los NDCs y LTS. Hay países, y no voy a entrar en detalles porque varios de ellos de la región van a presentar, pero países, quiero destacar a Serbia, Costa Rica, Zimbabue, donde se está construyendo una base sólida de evidencia mediante evaluaciones cualitativas, cuantitativas, que incluyen modelos económicos para entender cómo los impactos socioeconómicos benefician este proceso de transición verde. Esta información permite identificar medidas específicas para poblaciones vulnerables, sobre todo mujeres y trabajadores informales. El PNUD, y como ya lo ha mencionado Blanca, trabaja en estrecha coordinación con la OIT para este proceso, para apoyar los países a identificar y fortalecer y promover estas transformaciones inclusivas, resilientes y sostenibles. De forma muy similar a este gráfico de torta o este círculo que presentaba Blanca en su intervención, permítame destacar las 4 áreas principales con lo que trabajamos en PNUD este tema. Primero es lograr una planificación basada en evidencia. Con esto, la idea es poder evaluar impactos socioeconómicos, ambientales, positivos y negativos de estos procesos, identificar a las poblaciones vulnerables y segmentos afectados por políticas climáticas, abordar impactos de género y distribución equitativa de beneficios, y trabajar en capacitaciones de línea base sobre la evaluación de impacto en políticas públicas, aquí en cooperación estrecha con UNFCCC. Otro tema clave es la gobernanza basada en derechos. Aquí todo el tema de institutional capacity para el establecimiento de leyes y políticas proactivas que protejan a trabajadores y comunidades, inversión en capital humano y sistemas educativos inclusivos. La tercera área es el proceso de engagement, como está ahí, que es el diálogo social y la construcción de consensos es fundamental.
Aquí hay toda un área de trabajo para poder generar una inclusión de gobiernos, empleadores, trabajadores y comunidades en los procesos de coordinación asociados a los cambios que llevan los NDCs y LTS. Y dentro de esto, promover un marco de transparencia y participación, sobre todo buscando reducir la oposición y generar confianza en estos procesos de transformación. Finalmente, el cuarto y tal vez el más importante, el pivote donde gira todo este proceso, que es el tema de finanzas. No nos podemos escapar a ello, donde movilizar financiamiento internacional, nacional, público y privado y procesos de equilibrar deuda, subvenciones y financiamiento concesional es clave para generar la sostenibilidad. Finalmente, quiero terminar con un mapa de lo que estamos haciendo en este momento a nivel global. Pueden ver cómo los países reflejan estas 4 áreas que les he descrito y particularmente tendremos varios de estos ejemplos a continuación en el webinar, así que no entraré en detalle, pero sí permítanme concluir con el caso de Costa Rica, porque es interesante y aquí puedo además explicar varias de las cosas que venía diciendo antes. Primero, hay un tema muy interesante en este proceso en Costa Rica con un enfoque social bien arraigado en el diseño de políticas. En Costa Rica hay una larga tradición para integrar la equidad social y la inclusión en políticas públicas, así que eso facilita todo este proceso que describo. Este enfoque además asegura las necesidades de las poblaciones vulnerables sean consideradas en las políticas climáticas, alineándose de forma natural con los principios de transición justa, y lo que ayudamos es a formalizar estos procesos. La voluntad política e institucional es muy sólida. El Plan Nacional de Descarbonización, impulsado con un fuerte compromiso político, permite incorporarlos o nos ha permitido avanzar fuertemente en los procesos de incluir los principios de transición justa en la CNS. Finalmente, tenemos un elemento clave que es el entorno político favorable y la participación multisectorial, donde la Estrategia Nacional de Cambio Climático y programas como el de carbono neutralidad ya incluyen estos elementos de transición justa con un enfoque holístico a la sociedad civil, sector privado y grupos vulnerables. Finalmente, permítanme terminar indicando que el apoyo técnico y la planificación basada en escenarios que desarrollamos desde PNUD han permitido fortalecer este compromiso que estoy describiendo y organizarlo de manera coordinada dentro de los procesos de política pública. Gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Gianluca, y sobre todo por resaltar el ejercicio colaborativo que hemos venido desarrollando entre las dos agencias. Creo que ha sido muy valioso y quizás aquí va a ser también interesante cuando escuchemos a los colegas de Jamaica y de Costa Rica, porque seguramente pueden contar un poco sobre esa experiencia. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, en este momento vamos a dar paso a la intervención de un colega, de nuestro colega Damon, de la Convención Marco de Naciones Unidas. Él nos dejó un video pregrabado donde nos va a contar sobre la importancia que la transición justa va a tener en el marco de las decisiones globales que se espera puedan concretarse este año de cara a la COP30 que se va a realizar en Belén en el mes de noviembre. Entonces, voy a poner la presentación para quienes quizás todavía no tengan la plataforma Wordly, por favor, para que la usen porque va a ser en inglés. Entonces, voy a compartir en este momento mi pantalla y por favor me confirman si la pueden escuchar bien. With you. My name is Damon Jones. I'm the Manager of Programs Coordination and also the lead on the Just Transition Work Programme here in Bonn at the UNFCCC Secretariat. Thanks so much for the opportunity to say a few words at your webinar today, and apologies I couldn't be there live. I've recorded this in advance. I'd like to touch on 3
areas briefly. Firstly, to acknowledge progress made on integrating Just Transition into NDCs. Secondly, to bring to your attention the NDC synthesis report coming out later this year in October ahead of COP30. And thirdly, to elaborate a few aspects of the Just Transition work program and how that's contributing in this space. So before I get to the synthesis report, to reflect a little on the progress being made, as many would know, NDCs in previous rounds have already started to integrate Just Transition into their plans, and we're seeing a strengthening of that in the new NDCs that are coming through as part of NDC 3.0 over recent months and are continuing to be submitted this year. In those plans, we're seeing many concepts and terms that are integral to Just Transition pathways. We're seeing it in relation to mitigation and adaptation elements within NDCs. We're seeing it in relation to many of the groups that are so integral to leaving no one behind in the context of Just Transition, whether that's supporting workers and communities, businesses, to women, youth, Indigenous peoples, persons with disabilities. We're also importantly seeing references in the NDCs themselves to the implementation elements with respect to policy development, legislation, the role of institutions domestically in terms of aligning NDC implementation with Just Transition pathways, important in terms of operationalising NDCs and going beyond just their preparation and on the face of the documents. So in relation to all that positive news, we're going to see some of that reflected in the NDC synthesis report in 2025. This is a mandated report from the Secretariat. It's been released over the last few years, and the edition this year will come out in October, as I said, ahead of COP30. It's also going to include, for the first time, a dedicated section on Just Transition, and so that's going to provide an opportunity to provide a very up-to-date snapshot of how Just Transition has been incorporated into NDCs for all those submitted up to 30 September this year, which is the deadline for inclusion. And that's going to provide a good picture that will be an up-to-date picture sitting alongside some of the other reports from other organisations, including the ILO, that have had publications on the relationship between NDCs and Just Transition. There's been 3 to date. There's a 4th one coming up in a few weeks in Ethiopia. The dialogues to date have included a range of topics, as you can see there on the screen, all very linked to Just Transition, and they provide an opportunity for parties and a broad range of non-party stakeholders, so UN agencies, international organisations, NGO constituencies, to engage with parties in a non-negotiating environment to talk about best practice, lessons learned, experiences, solutions around Just Transition. The first dialogue last year included consideration of Just Transition pathways in the context of the goals of the Paris Agreement through NDCs and other national plans. And so that provided a very explicit opportunity for parties and non-parties to consider these issues. There's also opportunities in relation to subsequent dialogues, given the breadth of topics, for some of those interfaces and ideas to come through. In relation to the outputs from those dialogues, there are reports produced each year, both after each dialogue and then an annual summary report. The summary report last year included reference to the themes and key messages and findings from the dialogues in 2024, and it reflects some of the issues coming through in relation to that interface between Just Transition and NDCs
that I mentioned. So I encourage those as a resource in terms of having some more detailed findings and information in that regard. The Ministerial Roundtable also considered this as part of its guiding questions last year, as you can also see on the screen, and so that's reflected. It was reflected in the interventions coming through from ministers and other high-level representatives, and reflected in the outcome document from that report also. Lastly, in relation to the negotiations on just transition, as many would know, there was a disappointing outcome last year in Baku at COP29 with no substantive outcome. And so negotiations continued at the mid-year session in Bonn this year. There wasn't any agreed text from parties, so it's all not agreed, but there was an informal note, which is a document that will be taken forward to Belém at COP30 for further consideration and negotiation. And that included some extracts. On the screen are only extracts that reference NDCs in the context of just transition. There are many more provisions within the informal note. And if parties decide to retain these or variations on these provisions, then that would form part of the decision at CMA7 as part of COP30, as part of the package of outcomes in the Just Transition Work Programme decision out of the session, and that would provide further visibility to the relationship between NDCs and Just Transition in that outcome. So they're the main aspects I wanted to touch on briefly, and thank you again very much for the opportunity, and I hope that's helpful in terms of your broader discussions today. Thank you very much. Muchísimas gracias a nuestro colega Damon Jones, gerente de coordinación de programas y líder de la iniciativa de transición justa por parte de la Secretaría de la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Bueno, con esto damos paso a la última parte, quizás más valiosa de este webinar. Me refiero a la participación de países de nuestra región de América Latina y el Caribe que han venido integrando la transición justa en sus NDCs. Entonces, para ello, pues vamos a contar con representantes desde la región andina, Centroamérica y el Caribe. Y para ello, entonces, damos paso y bienvenida a nuestros colegas que nos acompañan desde México, Jamaica, Costa Rica y Colombia. Entonces, vamos a empezar con dos países que están empezando hasta ahora su camino de integrar la transición justa en sus NDCs. Me refiero a México y me refiero al caso de Jamaica, que hemos venido acompañando muy de cerca desde la OIT. Así que vamos con ellos a revisar dos preguntas fundamentales. Y es, primero, ¿cuál es la importancia que estos países están dando a la integración de la transición justa en su NDC? Y luego, ¿cómo ha sido ese proceso para comprender cuáles son sus prioridades para la actualización de esta NDC que incorpora la transición justa? Así que bienvenida Alejandra Lozano de Semarnat de México, para que por favor nos des tus palabras. Adelante. Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias a la Organización Internacional del Trabajo por la invitación. Es un gusto para nosotros poder compartir la experiencia de México. Y bueno, para ello tengo una presentación que me gustaría compartir. Si me pudieran decir si es que tienen la posibilidad de verla, les agradecería mucho. Perfecto. Alejandra, una consulta. ¿Tú podrías renombrarte? Es que sales como Jason Williams entonces, Sí. por favor, solo para que las personas sepan tu nombre todo el tiempo. Claro. Gracias. No hay ningún problema. Ahora mismo lo cambio. Creo que por algún motivo el sistema no me permite cambiar el nombre, pero me presento nuevamente. Yo soy Alejandra Lozano y formo parte del equipo técnico que está trabajando para la actualización de la NDC de México. Y particularmente estoy coordinando los elementos de medios de implementación y temas transversales, justamente donde se integra el tema de transición justa. Y bueno, para poder iniciar la presentación me gustaría primero enmarcar
dónde está ubicada la contribución nacional determinada de México, ¿no? En el marco jurídico e institucional, cómo vamos avanzando justamente en la formulación de la nueva NDC, y cómo estamos integrando pues los temas de transición justa para poder atender a las dos preguntas que amablemente Blanca nos compartió el día de hoy. Y para ello, bueno, primero justamente quisiera comentar que México no trabaja en materia de cambio climático desde el vacío, ¿no? Contamos con un entramado jurídico institucional muy robusto, ¿no? Que implica una serie de instrumentos de planeación fundamentales que podemos ver en este caso, en esta lámina a la derecha. Te contamos con el Plan Nacional de Desarrollo. Esta administración realmente ha incorporado los elementos de cambio climático, no solamente como una política ambiental, sino como una política que tiene que incorporar a todos los sectores de la economía, ¿no? Y en esa medida se incorporó como un eje fundamental del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ser implementado a través de objetivos nacionales y programas sectoriales. También quisiera comentarles que México cuenta con una ley general de cambio climático. De hecho, fue una de las primeras en su tipo, ¿no? México fue uno de los primeros países en promulgar esta ley general de cambio climático que establece obligaciones jurídicas, obligaciones vinculantes para toda la administración pública en la materia, con objetivos claros y con un entramado institucional para poder dar seguimiento y formular la política climática nacional. Y algunos de estos instrumentos de política climática con la que contamos son la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, la política, estamos desarrollando por primera ocasión una política nacional de adaptación que es muy relevante para los temas de transición justa y ahorita en un momento más me gustaría ahondar un poco más en ello. También a nivel subnacional contamos con programas de cambio climático, cada uno de los estados de México cuenta con su programa estratégico de cambio climático. Estamos impulsando un sistema de comercio de emisiones que está en una fase piloto, pero que estamos trabajando para poderla operacionalizar y poderla expandir su aplicación a nuevos sectores y con niveles más ambiciosos para poder reducir las emisiones de dióxido de carbono. También contamos con un inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Y en todo este entramado institucional de política pública, ahí es donde se inserta la contribución determinada a nivel nacional, ¿no? Que es este instrumento rector de política climática que se prevé en el marco jurídico institucional. Y por otra parte, este entramado pues justamente nos coloca en una situación para poder implementar la política nacional que particularmente se lleva a cabo a través del Sistema Nacional de Cambio Climático, que es el entramado institucional que establece la Ley General de Cambio Climático, con el que contamos, y dentro de este Sistema Nacional de Cambio Climático se cuenta con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que es básicamente el espacio intergubernamental donde están representadas todas las dependencias competentes y donde se formula y se da seguimiento a la política climática. Contamos con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es un instituto fundamental, es el eje técnico científico que da sustento a la política climática nacional. Y también contamos con un Consejo de Cambio Climático, que es un consejo asesor multiactor, en donde está representado el sector social, las organizaciones de la sociedad civil, empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales, y es un espacio, y el sector académico, por supuesto, es un espacio multiactor que acompaña y da seguimiento a la política climática nacional. Igualmente, este entramado institucional nos permite la vinculación con el Congreso Federal, con autoridades municipales y con los gobiernos de los estados. Entonces, contamos con un entramado que nos ayuda a realmente poder implementar la que es la nueva visión de la administración del Gobierno de México, que tiene 3 componentes esenciales, ¿no? Y que fundamentalmente busca impulsar la transformación del modelo de desarrollo para lograr la prosperidad compartida dentro de los límites planetarios, ¿no? Y esto tiene
tres componentes fundamentales que implica el componente económico, ¿no? De aumentar el crecimiento, las inversiones y la productividad, pero también el enfoque social que implica el atender, el combatir la pobreza y las desigualdades estructurales y la informalidad en el trabajo, y el componente ambiental, ¿no? Que implica la resiliencia y la modernización institucional para incorporar criterios ambientales, la restauración ecológica de ríos, cuencas, ecosistemas estratégicos, la conservación de áreas naturales y especies protegidas, un impulso muy importante a la economía circular y la descarbonización de la energía y el transporte. Para poder hablar de la NDC, me gustaría compartirles brevemente cuál ha sido la evolución de México en la materia y cómo hemos avanzado con estos instrumentos históricamente, y comentarles que desde 2015 México fue una de las primeras, de los primeros estados, de los primeros países que publicó su NDC en 2015 con un objetivo de mitigación, pero no solamente con un objetivo de mitigación como lo mandata el Acuerdo de París, sino que también incorporó un elemento de adaptación que es fundamental para pensar los temas de transición justa, que implica la adaptación basada en ecosistemas, que involucra la vinculación con el sector social, los sistemas productivos y de infraestructura estratégica. Y posteriormente, en 2020, con la nueva actualización de la NDC 2.0, no solamente se reafirmó los compromisos de mitigación, sino que se expandieron justamente el componente de adaptación, de tener 3 ejes a 5 ejes fundamentales. Incluimos la perspectiva de género y derechos humanos, y además se impulsó un proceso amplio participativo a nivel nacional para poder acompañar y para poder integrar las distintas voces de distintos sectores de la población en el proceso de actualización de la NDC. Y en 2022 justamente en 2022 se actualizó, además se decidió de manera extraordinaria actualizar justamente el componente de mitigación y aumentar ese nivel de ambición en materia de mitigación. Entonces, esto ha sido la evolución de la NDC en México, que siempre ha buscado cumplir con este principio de progresividad, ¿no? De mayor ambición climática, y justamente es ahí donde nos insertamos para el proceso de actualización de la NDC, que no quiero detenerme mucho en esto, pero la NDC 3.0 se plantea una vez más incrementar los niveles de ambición en materia de mitigación climática, que implica la reducción de gases de efecto invernadero en un 35% al 2030 y de emisiones de carbono negro en un 51% al 2030 de forma no condicionada. Esto es fundamental porque el objetivo, la meta anterior era una meta dividida entre una meta condicionada y no condicionada, y ahora contamos con una meta que es 100% no condicionada, ¿no? También se propone formular la meta de 2035 en términos absolutos, que implica considerar un rango, una cantidad máxima de emisiones permitida para toda la economía nacional al 2035 en millones de toneladas de CO2 equivalente. Y bueno, estamos en un esfuerzo muy importante dentro del grupo de trabajo de política de mitigación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que es justamente este grupo intergubernamental que formula y da seguimiento a la política climática para acordar la distribución sectorial de este esfuerzo inmenso que implica la reducción de emisiones al 2030, ¿no? Y establecer una meta al 2035 en función de la trayectoria hacia cero emisiones netas para mediados de siglo. Y en el componente de adaptación tenemos, como les comentaba antes, 5 ejes. Creo que particularmente importantes todos absolutamente para el tema de transición justa, pero me gustaría poner atención sobre todo en el eje A, que implica la prevención y atención a impactos negativos en la población humana y el territorio, donde tiene un enfoque muy particular en la atención a grupos prioritarios, ¿no? En la atención a las desigualdades estructurales, el combate a la pobreza.
pero también tenemos el eje que implica los sistemas productivos resilientes y de seguridad alimentaria, la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, la gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático, la protección de infraestructura estratégica que también incluye el patrimonio cultural tangible. Y para esta nueva NDC también estamos incorporando un nuevo eje que implica atender los temas de seguridad nacional y cambio climático. En todos estos ejes, incluyendo también el eje de mitigación, tenemos un muy fuerte enfoque en lo que implica pues, la justicia económica y social de manera transversal. Y ahorita, en unos momentos más, ahondaré un poco más en ello. No, pero también comentarles que no solamente la nueva NDC incluye estos dos componentes esenciales, sino que también estamos impulsando nuevos componentes, un nuevo componente en materia de pérdidas y daños, ¿no? Que como sabemos se refiere a los impactos del cambio climático que no pueden evitarse mediante la reducción de emisiones, ¿no? Las medidas de mitigación, ni con medidas que prevengan o reduzcan los impactos y que generen resiliencia climática, que son todos los ejes de adaptación, sino que son estos impactos irreversibles o residuales. Y acá también los temas de transición justa son fundamentales, ¿no? Considerando, ¿no? Lo que implica, pues, básicamente la reparación, la acción humanitaria, ¿no? Lo que implica la atención a la movilidad humana por el cambio climático. Entonces, son todos temas que estamos previendo incorporar dentro del nuevo componente de pérdidas y daños. Y finalmente tenemos otros dos componentes adicionales, uno que implica el componente de temas transversales, que es la incorporación de la perspectiva de género interseccional, de transición justa, de derechos humanos, equidad intergeneracional y la atención a poblaciones prioritarias. Es aquí donde el componente de transición justa es un elemento fundamental y transversal de los tres componentes sustantivos que les llamamos sustantivos de mitigación, adaptación, pérdidas y daños. Y también vamos a contar con un elemento adicional que son que incluye justamente las medidas para habilitar la implementación de la NDC, ¿no? Que implica es el componente de entorno habilitador y medios de implementación, que lo consideramos de una manera muy amplia para poder realmente poder pasar de el qué al cómo, ¿no? De pasar del dicho al hecho y poder traducir la NDC a una realidad tangible. Y para eso también estamos considerando incorporar los temas de la reforma regulatoria, ¿no? Eliminar las barreras en el marco jurídico para la implementación de la NDC, la implicación de todo lo que es la estrategia nacional de movilización de financiamiento público y privado, ¿no? La transferencia de tecnología y, por supuesto, la creación de capacidades que es fundamental para poder la creación de capacidades al interior de el gobierno, ¿no? En sus distintos niveles, pero también de la sociedad en general para avanzar con la implementación de la NDC. Entonces, Alejandra, sí. disculpa, es que ya estamos un poco cortos de tiempo. Si puedes, por favor, digamos, concluir en el próximo minuto, por favor. Claro que sí, Blanca, una disculpa. Es justamente en esta, solamente me tomaré un minuto para explicar un poco más el componente de transición justa, que me gustaría compartirles que implica un enfoque sistémico, como les mencionaba, de la transformación del modelo económico. Es así como lo estamos concibiendo, ¿no? Es un tema transversal a los componentes de la NDC, de mitigación, adaptación, pérdidas y daños y de medios de implementación. Tenemos muy presente que es la condición indispensable para desbloquear la ambición climática, ¿no? Y tenemos la ambición de convertirnos en un referente mundial en acción climática como una palanca de desarrollo con igualdad y justicia social. Y nada más quiero dejarles con algunas de las acciones claves impulsadas para lograrlo, ¿no? Estamos incorporando a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los grupos de trabajo de mitigación y adaptación que se involucren activamente en la conversación y en el trabajo para la formulación y el seguimiento de la política climática a nivel nacional. Estamos colaborando con la Organización Internacional del Trabajo, quien hizo un trabajo extraordinario para hacer un diagnóstico de la realidad mexicana
en materia de transición justa con recomendaciones clave que vamos a poder incorporar en la NDC 3.0. Estamos impulsando un plan estratégico de materia de economía circular, que es uno de los más ambiciosos a nivel internacional, con proyectos como un proyecto en Tula que implica básicamente impulsar el desarrollo económico con un fuerte componente ecológico y social, ¿no? Y finalmente comentarles que buscamos transversalizar el pleno respeto de los derechos humanos y la salvaguarda de la igualdad sustantiva a través de también un plan estratégico de género, derechos humanos y cambio climático, que es un plan también único en su tipo, que involucra la atención a grupos prioritarios, específicamente a mujeres en toda su diversidad, infancias, adolescencias y juventudes, población indígena y afromexicana, personas en situación de movilidad humana, población LGBTIQ+, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y este es uno de nuestros instrumentos fundamentales, rectores de la política climática, que justamente está buscando impulsar la transición justa. Y yo lo dejaré aquí. Muchísimas gracias, Blanca, por el espacio y por la oportunidad de compartir el trabajo de la Semarnat en la actualización de la NDC. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por presentarnos todos estos enfoques y herramientas para incorporar la transición justa. Lo vemos con gran oportunidad y digamos con gran impulso. Entonces, muchísimas gracias por este enfoque. Ahora damos paso a nuestro colega Omar Alcock. Él es director principal de la División de Cambio Climático del Ministerio de Crecimiento Económico y Creación de Empleo en Jamaica. Welcome, Omar. It's a pleasure to have you here. Please, the floor is yours. If you want to share your screen, please. Shifting audio, just confirming that you can hear me, Blanca. Yes, perfect. Thank you, Omar. Audio. Just confirming that you can hear me, Blanca. Yes, perfect. Thank you, Omar. Audio. I think we Just can also confirming that hear you can hear your me, worldly. Blanca. Yes, perfect. I'm Thank gonna you, fix it. Omar. Audio. Okay, thank you. All right, I think that took care of that. So thank you. Thank you to our colleagues from the UNFCCC, to the Regional Collaboration Center, to the ILO. Thank you for giving Jamaica an opportunity to express how it is that it has been integrating just transition considerations into its NDC. My name is Omar Alcock. I'm the Acting Principal Director for the Climate Change Branch here at the Ministry of Economic Growth and Job Creation in Jamaica. And I want to also extend apologies for our Permanent Secretary who was invited to do this presentation, but she's out of office this week. And so apologies for that. I'm going to turn off my video to save bandwidth, makes life easier, and get right into it. So we were asked to respond to 2 questions, and I went a little bit over because I saw a very interesting question in the other group, and we'll take a little time there to respond as well. And so we were asked, what is the importance of integrating just transition for your country? What has been the process of understanding priorities in the current NDC 3.0 updating process? And I went a little further to include as well, what are the main opportunities and challenges anticipated for NDC 3.0 implementation, which I think would be an interesting area as the other countries express as well. So getting into it. So the first question, let me start by saying that Jamaica has a national development plan that is termed Vision 2030, and it serves as the country's long-term roadmap for economic, social, and environmental sustainability. It is structured around 4 core goals, and these are empowering individuals, fostering a secure and just society, achieving economic prosperity, and preserving the environment. And all of those are operationalized through 15 national outcomes. And it's important to note this because every policy, strategy, plan that is developed locally is emanating out of our Vision 2030, right? So everything has to be aligned. And so the plan emphasizes economic diversification, job creation in green industries, and workforce upskilling,
to prepare Jamaicans for emerging opportunities. It also integrates social protection measures to ensure that vulnerable populations are supported during economic transition, and Just Transitions align with these objectives by advocating for policy coherence, inclusive governance, and strategic financing to facilitate a fair shift towards sustainable development. Key sectors such as energy, agriculture, forestry, manufacturing, and mining are identified for targeted interventions, including investments in renewable energy, climate resilience, reskilling initiatives, and the prevention of job displacement. So to support the implementation of Vision 2030, we have a climate change policy framework, we have an emissions policy, gender and climate change strategy and action plan. We have several draft energy policies which are currently being revised, and all of these are linked with and support a transition to a low carbon economy. Jamaica is committed to just transition of the economy in a way that is fair and inclusive as possible to everyone concerned, creating decent work opportunities and leaving no one behind as we transition towards cleaner and greener. Jamaica is committed to climate action, has involved significantly improvements and enhancements in its NDCs. We submitted our INDC in 2015, which became our first NDC in 2017 once we had ratified the Paris Agreement. And we have subsequently submitted an updated NDC in 2020, which moved beyond just energy, which was in the 2015 version, to also include forestry. And we're in the process now of developing a new and updated NDC, what everybody has been terming NDC 3.0. And we expect that we're going to expand on the opportunities to reduce our carbon footprint in energy. We're going to expand on initiatives in forestry, and the expectation is to include a couple more sectors as we move towards economy-wide NDC. We have also produced a long-term emission reduction and climate resilience strategy. And in the development of that strategy, it's well-grounded and aligned in climate action with national development goals and general well-being for the citizenry. The vision statement adopted during the LTS development emphasizes a people-centric approach towards net zero and sustainability and resilience development, and this provides quality livelihoods and improved health and well-being for persons, leveraging at the same time opportunities to benefit the citizen, our industry, our private sector, government sector, and anyone else who is involved in any kind of activity locally. So therefore, mainstreaming just transition elements into the NDC and associated strategies and plans and climate action opportunities will help us to facilitate a holistic approach to more effective and equitable climate policies that prioritize social elements alongside emissions reductions, scaling effective NDC development, planning, implementation, and of course, the mobilization of finance to be able to undertake all of these activities. Jamaica is furthering efforts to pursue and commit to just transition, having launched the Jamaica Just Transition, embedding climate justice in regional policy frameworks, which is aimed at building more inclusive and climate resilient labor markets. The project is expected to result in an increased knowledge generation to strengthen the basis for policy development, also an increase in social dialogue and engagement among the tripartite constituents and experts, and also a strategy for accelerating capacity building and the development of integrated climate policies that expand social protection coverage. For us, climate change and the effects of it, its impacts have always remained a concern,
given that we are a vulnerable small island state, and we are very vulnerable to the extreme events, which also presents economic disruptions. So the country's NDC seeks to try to alleviate some of that problem, focusing on clean energy investments and sustainable land management, and integrating just transition principles into climate policies ensures that the economic shifts do not disproportionately impact marginalized groups, particularly women and low-income workers. Stakeholders have often stressed the urgency of moving beyond just a policy discussion and planning and a lot of paperwork to tangible actions, emphasizing matters such as workforce training, gender inclusion, and public-private partnerships as critical enablers to a just transition. Furthermore, for a green growth scenario analysis, based on a green growth scenario analysis that was conducted in 2023, it outlined that NDC 2.0 would yield significant benefits for the Jamaican economy and lead to positive labor market outcomes. The report emphasizes that transitioning to renewable energy and expanding energy supplies in Jamaica will improve energy security and reduce vulnerability to global price fluctuations. Domestically produced electricity is expected to mitigate the effects of, for instance, oil price volatility, and of course, contribute to the greater stability of the economy. So for the next question now, priorities in the current NDC 3.0, and I'm going to touch on it based on two approaches quickly. So the first approach is a general approach. What have we been looking at? And then the second approach I'll touch on is how we have considered the possible incorporation or integration of just transition. So Jamaica's NDC was developed by identifying and quantifying existing commitments to mitigating emission levels in Jamaica. These commitments include policies that have been legislated or communicated, and strategy documents that target the implementation of low carbon technologies or other means of emission reduction. The mitigation potential of these commitments was quantified using energy systems and forestry modeling to estimate Jamaica's emission to 2030 and 2035. And the results from these analyses inform the ambition of updated NDC targets. This approach ensures that the NDC is grounded in realistic ambition and reflects a reasonable decarbonization pathway for Jamaica. While this approach, sorry, could you try to finish in the next minute, please? In the next minute, all right? I'll try my best. All right. So while this approach provides a framework for activities that can help Jamaica achieve its NDC, the NDC objectives can ultimately meet any combination of activities within the energy and the forestry sector. So let me jump to say that the other element is that we have been using multi-stakeholder engagement approach, which is also important as it relates to just transitioning, to inform the NDC process, and the approach allows for collection of key information, filling of data gaps, and understanding challenges and barriers to implementation. It further provides an opportunity to gather detail on new and existing emission reduction efforts. As it relates to the just transition aspect, the approach rests on 4 key pillars: social dialogue, employment, skill development, and social protection. And these pillars emphasize the importance of engaging all relevant parties, workers, employers, government, in the transition process. And this is very well aligned with our long-term strategy. And NDC 3.0 presents an opportunity to build critical capacity, create jobs, and facilitate skills enhancement to support the just transition. So this is the last slide. I'm going to run through very quickly. So as it relates to opportunities and some of the challenges that we have identified, we have considered that policymakers should consider a growth model
for accelerating green shifts in industries. We have had the challenge, and it's not unique to us, I believe, especially within small island developing states, that there is the unavailability of technical experts, and where we do have technical experts, they don't necessarily have the abilities to do the calculations to be able to produce NDCs and long-term strategies. And then there's, of course, the reliability of data, not necessarily available across all the sectors of the economy. And that's one of the things that have been holding us back from moving towards economy-wide NDC. But as each cycle progresses, we are also progressing on improving the data availability within those sectors. There's no centralized repository for GHG inventory yet. And of course, that presents an opportunity for us to be able to create this kind of infrastructure to support analysis, NDCs, LTS going forward. There's an absence, of course, as well of an institutionalized MRV system. And there is, in some instances, and that's why we have been curtailed in our NDC somewhat, some instances of unclear policy direction. It's not promulgated, it's not communicated legislatively, and so it's not yet included based on the process of the way we have conducted the process of the NDC. And of course, for everybody else, there's a capacity constraint. There's a lot of things to do, but not enough hands to do the work that is necessary over the period for which it has to be done. Thank you again, colleagues. Thank you, Blanca and team, for the opportunity, and we are here for questions where needed. Thanks. Many thanks, Omar. I think the example of Jamaica can give us a very good exercise in terms of how social dialogue can be integrated in terms of how to define the priorities and how to make use of elements based on evidence to understand better the special needs for the country. So thank you for that, and for talking about a little bit about how the mechanisms for the implementation of the just transition has been in the case of Jamaica. Bueno, con esto entonces ahora damos paso a la última sesión. Esperamos que el tiempo pueda ser suficiente, y si no, les pedimos si se pueden quedar un par de minutos adicionales. Ahora vamos a presentar los casos de Colombia y Costa Rica. Son dos países que ya han incorporado la transición justa en sus NDCs 2.0. Por lo tanto, el enfoque de ellos va a estar más orientado hacia las lecciones aprendidas y hacia la implementación que han tenido de este enfoque. Por eso hemos definido dos preguntas generales para ellos. La primera de ellas es: ¿cuáles han sido las buenas prácticas que se pueden destacar de la experiencia de su país al incorporar la transición justa en la versión 2.0 de su NDC? ¿Y cuáles son las principales oportunidades y desafíos que han enfrentado para su implementación, y cómo han podido definir las prioridades en su actual NDC 3.0? Con esto le agradezco mucho a Carolina Mesa y a Pablo Bermúdez por acompañarnos. Carolina, adelante por favor con tu participación, y si deseas también compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Blanca, por la invitación. De verdad, un placer estar acá, escuchar las experiencias y pues aprender también de todas las buenas prácticas. Bueno, nosotros desde el Ministerio del Trabajo, creo que voy a hacer una exposición bastante breve en razón de tiempo. Desde el Ministerio del Trabajo hemos sido el lugar desde el cual hemos formulado y diseñado la estrategia de transición justa de la fuerza laboral, entendiendo a esta como un hito fundamental que permitirá que la fuerza laboral de Colombia cuente con esas oportunidades de adaptación desde la formación, la reconversión, la cualificación y también la asociatividad para crear, fortalecer y transformar sus conocimientos y capacidades laborales en torno a los desafíos productivos, comerciales y sociales que sabemos que emergen en un contexto de transición. Nuestra visión de la estrategia de transición justa de la fuerza laboral únicamente no abarca el sector minero energético como en muchos otros países, con ocasión del estudio que hicimos previo a nuestra formulación de buenas prácticas y experiencias exitosas. Nosotros tenemos una
ambición mucho más amplia frente a los sectores económicos del país y frente al territorio en general, ya dado que pues esta va a ser una estrategia que se tendrá que implementar en todo el país y en todos los territorios. Con ocasión de esto, nosotros diseñamos unas fases de implementación que van a lo largo del 2025 al 2030. Nuestra primera fase, y en razón de todos los, digamos, de la estructura y de la coyuntura del país y de todos los cambios que se suscitaron a raíz de la misma pandemia, por supuesto teníamos que empezar por el sector minero energético, haciendo, digamos, un gran avance en sectores como el Cesar y la Guajira, donde hay bastantes, digamos, problemáticas que se han suscitado con ocasión de cierres mineros. Consecuentemente, con este sector vamos a abordar el agropecuario y transporte, en la fase 3 el comercio, industria y turismo, y en la fase 4 esperamos ya priorizar el sector de la construcción. ¿Qué hacemos en cada una de estas fases? Diseñamos un diagnóstico específico de cada sector y formulamos una ruta de implementación para el mismo. O sea, entendemos que la estrategia en sí tiene un alcance a 2030, pero pues esperamos también que todas estas acciones se alineen con nuestra estrategia climática de largo plazo, Estrategia 2050. Nuestros ejes de medida de la estrategia principalmente son estos. En razón de tiempo, repito, consideramos que el cuarto eje es uno de los más importantes, que es la adaptación de la fuerza laboral a los cambios productivos. La idea es, digamos, que a través de lineamientos y rutas de reconversión laboral, así como el reconocimiento de aprendizajes previos y la certificación de competencias laborales, podamos darle a la fuerza laboral colombiana las herramientas necesarias para enfrentar todos los episodios de la transición. O sea, la idea de nuestra transición, por supuesto, es no dejar a nadie atrás, es también atender esos segmentos poblacionales más vulnerables, que ahí está, digamos, nuestro eje número 5, a través de esa reducción de barreras. Nosotros entendemos que con esta reducción de barreras y con esta adaptación vamos a apuntar, por supuesto, a la reducción de brechas de capital humano y vamos a propender porque esa reducción de brecha conduzca también a empleos verdes. Bueno, entrando ya en materia en las dos preguntas orientadoras que mencionaba Blanca, la idea es que nosotros en la NDC 2.0 con actualización 2020 en Colombia entendimos y quedamos enmarcados como un elemento transversal e integrador. Con ocasión de esto, pues entendemos que esta estrategia de transición justa y estas acciones son para todos los sectores, son en todos los territorios. Entonces, entendemos que definitivamente la fuerza laboral colombiana le apunta a desarrollo local, le apunta al crecimiento del PIB del país. Entonces, sabemos que esta fuerza laboral y esta transición justa tenemos que enfocarla tal cual como lo menciona el 2.0 de la NDC, un elemento transversal que integra absolutamente todos los sectores y todos los territorios. Nuestros principales logros con ocasión de ese avance 2.0 fue principalmente la creación de un marco sólido normativo, que es la Ley 2169-2021, es nuestra ley de acción climática. Esta ley incorpora la transición justa de la fuerza laboral como uno de los pilares de la carbononeutralidad y la resiliencia climática. Entonces nos da, digamos, un plus y un valor agregado, indicando que definitivamente sin la transición justa de la fuerza laboral, pues no podría haber una transición justa general. Nosotros también incluimos dentro de la formulación, y de hecho pues es algo permanente, ese enfoque tripartito, y de hecho vamos algo más allá al tratarlo ya en un aspecto multiactor, teniendo en cuenta no solamente a gobierno, sector trabajo y sector privado, sino que también quisimos inmiscuir academia, quisimos inmiscuir, por supuesto, a la sociedad civil, organizaciones, y pues obviamente la OIT ha sido también pionero nuestro y pues un coadyuvante muy importante en estos ejercicios de diálogo y participación ciudadana. Nosotros digamos que
Otro de los logros que visualizamos es la priorización sectorial basada en evidencia, como les comentaba, a través de estos fases y de estos sectores. Nosotros, a través digamos, de las cifras que nos evidenciaban cuáles de esos sectores tenían una mayor participación en el Producto Interno Bruto del país, pues así hicimos esa clasificación, entendiendo que era para nosotros humanamente imposible abarcarlos todos al tiempo y que teníamos que irlo haciendo así por estas fases. También nosotros a través del capital humano, que entendemos es nuestro principal enfoque, nosotros obviamente estamos 100% enfocados en el trabajo decente y pretendemos que esta transición se haga con el respeto de los derechos mínimos fundamentales del trabajo. Propendemos por la formalidad, propendemos por los enfoques de género, de etarios, socioculturales y por supuesto un enfoque territorial en donde la reconversión laboral, la certificación de competencias y el reconocimiento de aprendizajes previos, pues le den a ese capital humano esas herramientas para podernos enfrentar a los cambios, ¿no? Adicionalmente, una muy buena noticia y es que esta ley 2169-2021 nos formuló el compromiso a 2023 para diseñar la estrategia y acciones de transición justa. Y tan es así que ya obtuvimos todas las validaciones. Estamos en la plataforma Más Clima, que es liderada por el Departamento Nacional de Planeación en acompañamiento con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde a través de esta validación, pues pretendemos y pretende, por supuesto, la entidad principal organizadora y líder de política pública del país, dar esa trazabilidad y organizar esa articulación para que entre todos pues, podamos apuntarle al mismo objetivo sin necesidad de duplicar esfuerzos o de dejar de hacer simplemente pretendiendo que la otra entidad o el otro sector ya lo esté haciendo. Entonces, la verdad, esta es una integración y una validación que vale mucho la pena y que para nosotros ha sido un logro importante. Y por último, en razón del tiempo, en razón, digamos, de lo último que ha sucedido, en Colombia se aprobó una reforma laboral y dentro de esta reforma laboral nosotros incluimos estos temas de protección y formación en la transición. Entonces tenemos sobre todo dos lineamientos bastante enfocados, que son uno para el desarrollo, adopción, consolidación y actualización de las competencias laborales para el crecimiento verde, es decir, pues vamos a enfocarnos en ese cuarto eje de medida que les mencionaba sobre la adaptación de la fuerza laboral, y otro que es muy importante y que digamos que ya en esta 3.0 es evidente que se va a incluir, es esa protección laboral frente a esos procesos de descarbonización y transición energética. Entonces, para nosotros esto ya digamos que son logros importantes. ¿Cómo vemos las oportunidades en ese Carolina, ¿podemos finalizar en el próximo minuto, por favor? Ok. Oportunidades NDC 3.0, vemos pues una alineación global con los ODS, el Acuerdo Climático de París, las directrices OIT, por supuesto tenemos muy presente los ODS principales que nos aplican. Tenemos pues ese impulso a economías emergentes a través de empleos verdes, con la incursión de los empleos azules y pues generando esas cadenas sostenibles multisectoriales. A través de esa innovación formativa pretendemos que los currículos estén adaptados a las necesidades productivas de la transición y pues un desarrollo territorial inclusivo, es decir, que la estrategia de transición justa de la fuerza laboral se incluya no solamente a nivel nacional, sino a nivel local y por supuesto fortaleciendo esta gobernanza, generando un sistema de monitoreo, evaluación y pues una mejora continua. Nuestros desafíos 3.0 son las capacidades territoriales. Entendemos que necesitamos en todo el territorio nacional, que es bastante amplio y que pues hay lugares muy profundos con conectividad un poco complicada, con orden público también, pero pues necesitamos llegar a todos con una asistencia técnica y pues con recursos para estas entidades. Financiamiento sostenible, pretendemos por supuesto fondos plurianuales, fuentes diversificadas de financiamiento para la estrategia, esa protección laboral que mencionábamos y que está en la reforma a través de alternativas viables para sectores en reconversión y pues una constante y permanente participación social.
pues ahí terminamos y realmente para nosotros sí es 100% importante la postulación y, digamos, esa participación en la CNDC 3.0, pues ya estamos en implementación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por mostrarnos un ejemplo del rol tan importante que puede desarrollarse a través de un ministerio de trabajo. Este es el único ministerio de trabajo que tuvimos como parte de nuestros panelistas. Los demás son básicamente personas que representan a los ministerios de ambiente. Entonces, es interesante ver desde esa perspectiva cómo se ha venido apropiando la transición justa de la fuerza laboral. Entonces, con esto damos paso y pidiendo disculpas a todos ustedes por las demoras que hemos tenido en la agenda. Pero les invitamos a que se queden y nos acompañen con la última participación, que es de Pablo Bermúdez de MINAE en Costa Rica. Pablo es una persona comprometida con la transición justa. Hemos venido trabajando desde OIT desde hace algún tiempo, desde hace algunos años en este enfoque, así que le damos la bienvenida y de verdad discúlpenos a todos pues, por las demoras que hemos tenido con respecto al horario de la agenda. En vista del tiempo que tenemos, vamos a hacer algo, vamos a tratar de hacer esto mucho más rápido. Y más que una presentación, quisiera hacer una especie de reflexión, ¿verdad? Porque ya hemos conversado mucho sobre el tema hemos venido conversando mucho sobre el tema de transición justa y sobre los beneficios y los compromisos que hemos tenido en los diversos países. Entonces, me quiero enfocar mucho en el tema de transición justa, específicamente en lo que han sido los documentos de NDC, ¿verdad? Al mencionar todo lo que son los instrumentos de política pública y el desarrollo que hemos tenido en los últimos años, lástima que ya se nos fue Gianluca. Gianluca hizo un excelente análisis del ser costarricense sobre este tema, y muy agradecido precisamente con OIT, con NDC, con la Agencia Francesa para el Desarrollo y otros cooperantes que siempre han estado de la mano con Costa Rica y nos han ayudado a generar muchos de nuestros productos. Entonces, básicamente, la NDC 2.0 de Costa Rica, que se publicó en el 2020, ya incorporó temas de transición justa en diversos sectores, tales como movilidad, como ordenamiento, como energía, ¿verdad? Y dentro de cada uno de estos sectores, se aplicaron criterios de transición y se buscó la forma de que la transición estuviera inmersa en cada uno de los sectores y facultara diversas acciones. Entonces se lograron acciones transversales, ¿verdad? Por ejemplo, los ejemplos que están acá en el tema de por ejemplo, aumentar la movilidad no motorizada, y lo cual ayudó a generar otras fuentes, otros nichos de trabajo. El tema de reducir la brecha, la brecha digital, ¿verdad? Para la hora de trabajar. La pandemia, sinceramente, nos ayudó mucho con el tema de teletrabajo y con el tema de evitar una movilidad excesiva. En temas de ordenamiento territorial, se habló de instrumentos nuevos. En temas de energía, se habló de las actualizaciones de estándares de la generación eléctrica, pero siempre dentro de un entorno de generación de transición justa. Además, se hablaron de temas de infraestructura, de industria, comercio, servicios y de gestión integrada de residuos como los principales plasmados en la NDC. Al final del día, todo esto nos permitió generar diferentes instrumentos de política pública como el ciclo de ambición, como la mesa de alto nivel de la transición justa, que funcionó para establecer el estado de situación, establecer prioridades y enmarcado siempre dentro de la NDC, facultó a que se hicieran otro tipo de gestiones, dentro de las cuales OIT y AFD nos ayudaron muchísimo, ¿verdad? Se generó la ruta de la transición justa, un roadmap de transición justa, y es el que al día de hoy todavía estamos trabajando, en el cual también se ha incorporado de forma plena la OIT y los compañeros del Ministerio de Trabajo, que nos está sirviendo para generar tres instrumentos básicamente: la actualización del plan de descarbonización, la NDC 3.0 y el Plan Nacional de Empleo, que tiene varios
varios elementos, por ejemplo, de empleabilidad azul, empleabilidad verde y transición de la energía. Entonces, estamos muy satisfechos porque además estos instrumentos se están generando de forma paralela y conjunta. Entonces, va a evitar duplicidades y va a evitar que caminemos en direcciones opuestas dentro de la misma ruta. Ahora bien, específicamente en el tema de la NDC, todavía no estamos, ya estamos avanzando en las propuestas, pero al día de hoy todavía no tenemos un borrador del cual compartir con la ciudadanía. Entonces, todavía estamos generando insumos. Entonces, básicamente, la transición justa dentro de la NDC a partir del 2025 va a hablar dentro de temas, va a estar inmersa, más que transversal, va a estar inmersa dentro de temas como la Política Nacional de Empleo, adaptación climática, procesos de vigilancia, actualizaciones, dentro de todos los planes de los diferentes sectores que se van a incluir en la NDC, va a haber un capítulo que ayude a facilitar esta gestión. Además, vamos a generar, se están sugiriendo temas como las capacitaciones anuales dentro de, el sector público, ¿verdad? Para que todos los funcionarios públicos trabajemos esto de una forma más clara, con mayor conocimiento de causa he incorporado en temas como el plan, Costa Rica tiene una figura que se llama el Plan de Gestión Ambiental Institucional, que aplica para cada una de las instituciones. Entonces, de esta manera, vamos a generar capacitaciones dentro de estos planes que nos van a permitir que los funcionarios públicos trabajen. Además, se está solicitando adecuar la oferta curricular escolar, bueno, a todo nivel educativo para generar. Es importante, además, indicar que en la creación y construcción de la NS actual se está haciendo un énfasis importante en incluir a todas las poblaciones que sean posibles. Más allá del tema de género, de etnias, de poblaciones no incluidas, se está haciendo un esfuerzo macro para escuchar a todas las personas, ¿verdad? Nuestro proceso de creación de la NS ha contemplado al menos más de 20 procesos participativos, ¿verdad? Que han servido para generar conocimiento base en comunidades rurales y en comunidades metropolitanas y además dentro de otras cosas, además obviamente de incluir la consulta de etnias, consulta indígena, consultas de poblaciones vulnerables y siempre enmarcado en un tema de género de género y equidad. Entonces, estamos hablando también de trabajar con el tema de juventudes y de capacitaciones específicas. Bueno, básicamente este es el enfoque. Costa Rica, y gracias a Dios tenemos un enfoque que ha facilitado esta gestión, ¿verdad? Dentro de las políticas de Costa Rica desde hace muchos años, el tema de la equidad y el tema de la incorporación de la incorporación de las personas dentro de la toma de decisiones siempre ha sido primordial. Y al final del día esto solo nos lo refuerza y tenemos la intención de mantenerlo reforzado y de hacerlo de una forma cada vez más explícita. Reitero el agradecimiento para la participación y yo creo que por ahí podemos dejarlo en virtud del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, a ti por tu tiempo y por dejarnos ver el enfoque tan integrado que se ha venido desarrollando en el caso de Costa Rica, que como podemos ver integra un marco de política coherente, que integra varios de los elementos que desde la OIT por lo menos hemos venido promoviendo en el marco de nuestras directrices de transición justa y bueno, cómo es posible también articular procesos de diálogo social en todo este proceso. Entonces, bueno, con esta intervención importante de Costa Rica, vamos a dar finalización a nuestro evento. Desafortunadamente no vamos a poder tener espacio
espacio adicional para preguntas, pero bueno, voy a recapitular muy rápidamente lo que vimos en este espacio. Vimos cómo se reafirma la importancia de poder incorporar la transición justa en esta actualización de las NDC, cuál es ese panorama actual y cuáles son las perspectivas que tenemos en América Latina y el Caribe de poder seguir avanzando en esa línea. También conversamos sobre algunas herramientas, acompañamiento técnico que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, presentamos el caso de OIT y el del PNUD. Y después los colegas de los países nos dejaron ver cómo ha sido posible esa articulación de ese marco de política para poder incorporar la transición justa dentro de las prioridades nacionales y que sirven de ejemplos para inspirarnos a todos los países que se encuentran quizás en una situación similar o que están con intención de poder vincular el tema de transición justa y cómo es importante articular también no solamente herramientas basadas en evidencia, como fue el caso de Jamaica, que nos dejó ver ese uso que se puede dar a esas herramientas, pero cómo poder también articular procesos de diálogo social participativo. Bueno, y para finalizar, yo creo que todo esto nos deja algunos mensajes importantes que podrían ser rescatados en el marco de los procesos de negociación que se están dando para la COP30, donde tenemos un escenario único, importante, para poder vincular nuestra voz desde América Latina y el Caribe, en la región amazónica, en Belén, para poder acompañar estos diálogos sobre el marco para un programa de transición justa a nivel global. Entonces, con esto damos finalización a este evento. Muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo y gracias también a todos los participantes, a los colegas de UNFCCC y también del PNUD y por supuesto México, Costa Rica, Colombia, Jamaica. Fue muy importante su participación, así que excelente día para todos y vamos a compartirles también el video a los que se inscribieron a este evento. Muchísimas gracias.